Para contactarse con el Consejo, 0221 423 1080, 0221 423 1080 o visítenos en Avenida 7, número 514. Y en el Consejo le aconseja, hablábamos de los precursores químicos, del cedronar, de distintas cosas que ahora vamos a ahondar con un entrevistado que ya está en línea. Vamos a presentarlo en esta mañana de sábado, el doctor Federico Laborde. Él es el director del Registro Nacional de Precursores Químicos, cedronar, y ahora va a valer la aclaración sobre esta sigla. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Le vamos a dejar en diálogo con el doctor Eduardo Jaruf, el presidente del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires, con el doctor José Garesi también, quienes van a sacarse todas estas dudas de las que hablábamos en el inicio del programa. Muy bien. Doctor, un gusto. Jaruf le habla. ¿Qué tal? Encantado. Bien, en principio para la gente que no tiene por qué conocer qué significa el cedronar, le voy a pedir que usted nos explique qué significa el cedronar, qué funciones cumple y desde cuánto hace que está funcionando esta institución. A ver, vamos por parte. La Cedronar es una secretaría de índole nacional que depende del Poder Ejecutivo, es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Particularmente en el área en la cual me toca estar a mí, es el Registro Nacional de Precursores Químicos, que es el organismo que yo dirijo, que es un organismo dependiente de la Cedronar, que es el que tiene incumbencias específicas en todo lo que tiene que ver con la fiscalización de estas sustancias. O sea, para ser un poco más explícito y para aclarar un poco a la gente, estas sustancias, lo que se denominan los precursores químicos, son sustancias controladas por el Estado Nacional. Esto significa que, si bien su utilización en la industria lícita se da de muchas maneras, o sea, lo que nosotros hacemos desde el Registro Nacional de Precursores Químicos es otorgarle a los operadores que decidan, valga la redundancia, operar con estas sustancias en cualquiera de sus formas, una autorización para que lo puedan hacer y bueno, y asimismo poder monitorear todas las operaciones que los mismos realizan. A ver, yo más o menos conozco el tema. Explicarle a la gente que si uno usa ácido clorhídrico o ácido muriático, como comercialmente se llama, para ponerle a la pileta, ese producto también puede ser usado para fabricar una droga y en función de eso es que el que lo fabrique está obligado a inscribirse en este registro. ¿Está bien así? Exactamente. La finalidad del registro justamente es esa, porque como le decía anteriormente, como estas son sustancias lícitas que se utilizan en una innumerable cantidad de procesos productivos, como le decía anteriormente, en su finalidad lícita, asimismo pueden ser utilizados ilícitamente y traficados hacia el narcotráfico para la utilización en distintos procesos de fabricación de estupefacientes, como por ejemplo, siguiendo el ejemplo puntual que usted daba, en el caso del ácido clorhídrico, por ejemplo, en determinada calidad para el proceso de cristalización de la cocaína. Bien, y el registro es necesario, digamos, el que se tiene que registrar es solamente quien fabrica el producto, ¿o no? A ver. No, le explico, mire, nosotros tenemos la ley 26.045, que es la que regula los precursores químicos. En ese sentido es una ley muy amplia. La ley enumera toda una serie de verbos típicos que dice que aquel que produce, fabrica, utiliza, transporta, compra, vende, son una innumerable cantidad de verbos típicos y finaliza diciendo o aquel que realice cualquier tipo de actividad. O sea, como decimos nosotros habitualmente, nos gusta utilizar una frase que a veces es un poco risueña, pero que va de la mano con la realidad, que es hasta el que mira un precursor químico debería estar inscrito al registro. Es decir, intentamos controlar toda la cadena de comercialización de los precursores, desde aquel que importa, desde aquel que exporta, o sea, pensando en lo que tiene que ver con el comercio internacional y en lo que tiene que ver con el comercio interno, desde aquel que fabrica, o aquel que revende, o aquel que transporta, o aquel que lo utiliza en algún proceso productivo. O sea, todas esas personas tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Precursores Químicos. Bien, yo le hacía la pregunta y conozco perfectamente el tema, dado que como presidente del Consejo Profesional de Química, sé que los laboratorios, que a veces utilizan 1 litro de ácido clorhídrico, de ácido sulfúrico, también tienen que estar inscritos. O sea, sé del celo con que el cedronar sigue esta línea
de productos para que no se le escape nada, ¿no? Y claro, y justamente muchas veces nosotros nos gusta explicar esto porque hay determinados laboratorios por ahí que nos hacen asiduamente esta consulta y dicen, pero yo utilizo pocas cantidades, o nosotros si bien tenemos regulado, digamos, especialmente determinadas situaciones para los que utilizan determinadas cantidades, sí es necesario aclarar que deben estar inscriptos justamente porque los laboratorios, las calidades que utilizan de esos precursores son las que mayormente buscan los narcotraficantes. Entonces es importante que tomen conciencia justamente sobre los químicos con los cuales se están manejando, ¿no? Claro, sí, aclarándole un poquito a la gente, el laboratorio trabaja con un ácido clorhídrico de una pureza tan alta, porque si no nos servirían para hacer análisis, que como contrapartida el ácido que se utiliza en una pileta es de baja calidad desde el punto de vista del producto, y allí está la diferencia que hacía mención el doctor Laborde. Doctor. Exactamente, y no solo respecto al ácido clorhídrico, sino a veces con respecto a otras sustancias, como puede ser el éter etílico o la acetona. O sea, normalmente las cantidades que utilizan y las calidades que utilizan los laboratorios, si bien las cantidades son ínfimas, son calidades específicas y son justamente las más buscadas. Entonces, esto es un poco el objeto de nuestro control y por qué muchas veces ponemos tanto celo en estas situaciones particulares. Claro, evidentemente no es tarea fácil, desde el fabricante del producto hasta esta diversidad para tan amplio uso de estos productos, ¿no es cierto? Bien, doctor Federico Laborde, no lo vamos a despedir. Le pedimos si amablemente nos puede esperar en línea. Vamos a ir a una tanda comercial y seguimos para seguir dialogando sobre estos temas. Por supuesto. Gracias. Para contactarse con la Fundación Química visite www.fundacionquimica.org.ar. Y continuamos en diálogo con el doctor Federico Laborde. Él es director del Registro Nacional de Precursores Químicos de la Cedronar, y con él estábamos hablando y vamos a seguir con la charla. Gracias por habernos aguardado. Muy bien, aquí estamos. Sí, doctor. Tenemos acá una información y quería yo preguntarle para que nos comente un poquitito cómo ha sido en las Naciones Unidas la presentación. En marzo se hizo la presentación del sistema de trazabilidad de precursores químicos. Cuéntenos un poquitito cómo fue la reunión, qué ocurrió en ella. Así es, bueno, hemos estado en Viena junto con otros funcionarios de la Cedronar presentando un poco este sistema nacional de trazabilidad, que les explico sucintamente de qué se trata. Una de las obligaciones que tienen los inscriptos en este registro, o sea, como veníamos hablando anteriormente, independientemente de inscribirse en el registro, es informar acerca de todas las operaciones que hacen con estas sustancias. O sea, esta información actualmente es una información que se presenta de manera trimestral ante el registro en formato papel. Lo que nosotros estamos intentando lanzar justamente con este sistema es un aplicativo, una plataforma digital que le permita a los operadores que toda esta información la puedan realizar, digamos, por intermedio de este aplicativo vía web. Si bien es algo que está optativo durante este año y posiblemente prorroguemos un poco este carácter optativo quizás hasta mediados del 2014, porque tenemos mucha devolución, digamos, de los operadores sobre determinados ajustes que quizás tengamos que hacer en el sistema para facilitarles la operatividad. O sea, estamos muy contentos porque para nosotros va a ser una herramienta fantástica, porque a nosotros nos permite, por un lado, salirnos del formato papel que nos genera cualquier cantidad de horas hombre para poder relevar toda esa documentación y para poder hacer un poco de análisis de la misma. Nos da la facilidad de poder gestionar de otro modo esa información y asimismo, en paralelo, le brindamos al operador la posibilidad de poder presentar toda esta información vía web, lo cual para ellos apareja un enorme beneficio también, porque les va a generar a futuro la posibilidad de evitarse trámites, que en definitiva es lo que todos los operadores quieren, evitarse trámites. Sí, sin lugar a dudas, es un ganar-ganar, ¿no es cierto? O sea, para el Estado tener la posibilidad de no necesitar o requerir personal administrativo para cargar los datos, poder hacer estadísticas con mucha más facilidad, y para el que está obligado a hacer la declaración no tener que trasladarse con los papeles, un movimiento realmente que era quizá una de las críticas más importantes a la hora de tener que declararlo, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos muy claro que los mecanismos de control que nosotros tenemos muchas veces para los operadores
entendemos que sean un poco engorrosos, entendemos que una de las necesidades que tenemos en el registro es empezar a desburocratizar algunas actividades específicas, por eso en paralelo estamos trabajando en una reforma del manual de procedimientos internos de este registro, para justamente sin perder calidad de control, poder facilitarle al operador toda la presentación de la documentación y que las tramitaciones a su vez posean mucha mayor celeridad. Y justamente este sistema de trazabilidad va en paralelo con esto, ¿no? Es poder tener la misma información, la misma calidad de información, pero poder gestionarla mejor y a su vez intentar descontracturar un poco lo que es para el operador tener que venir en muchos casos o a las delegaciones, en los casos de los que los presentan en las delegaciones, o mandar por correo, o como nos pasa acá actualmente en Capital Federal, que los días de fecha de vencimiento de estos informes trimestrales realmente nosotros estamos colapsados porque la gente viene a presentar estos informes y a nosotros se nos satura absolutamente todo el sistema de recepción que podemos tener. Por una cuestión natural, imagínese que nosotros tenemos... Gente, ¿no? La cantidad de gente. Y claro, imagínese que nosotros tenemos más de 5.500 operadores inscriptos. Hacer pasar, olvídese los que pueden llegar a enviar por correo, los que pueden llegar a presentarlo en las delegaciones. Pero normalmente la gran mayoría de estos operadores vienen a pasar, digamos, por la puerta de aquí de la calle Piedras, y esto genera numerosos inconvenientes. A ver, que nosotros si bien queremos, obviamente porque es uno de los pilares de nuestro sistema de control, seguir teniendo esa información, estamos obligados también como Estado Nacional a facilitarle los mecanismos para que esa información que nosotros necesitamos la puedan enviar de un modo más sencillo. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en esto, es uno de nuestros objetivos centrales, la operatividad obligatoria de este Sistema Nacional de Trazabilidad. Le vuelvo a reiterar, como venimos haciendo presentaciones del sistema ante diversas cámaras en específico, vinculadas con la operatoria de los precursores, y estamos recibiendo devoluciones de algunos que han empezado a utilizar el sistema, es que no queremos generar que el sistema sea obligatorio hasta que nosotros tengamos totalmente en claro que tenemos un sistema que le permite a los operadores cargar absolutamente todo y que esta carga es sencilla, porque a ver, se lo pongo en criollo y usted sabrá entender. Cambiar un proceso complejo por otro proceso complejo no le sirve a nadie. Tenemos que salir de un proceso complejo a un proceso que verdaderamente facilite. Y si esto fue así durante tantos años, creo que nos podemos tomar 3 meses más o 6 meses más para salir realmente con algo que sea superador y que nos permita a futuro tener este tema resuelto. Doctor, el Consejo Profesional de Química matricula a los profesionales de la química, y desde ya cuente con nosotros para todo lo que podamos serle útil a través de nuestra página, a través de la información que le damos a los matriculados, muchos de los cuales trabajan en la industria, muchos de los cuales tienen que hacer las declaraciones, muchos de los cuales ya participan en este sistema. Así que terminada la entrevista, nos vamos a poner en contacto con usted para darle las vías de comunicación y poder ver cómo podemos colaborar con esto, que realmente es interesante, y era una de las cuestiones en que los que tienen laboratorio de análisis químicos nos planteaban, ¿no? De lo incordioso de llevar los papeles, del trámite administrativo. Bueno, así que cuente con nosotros desde ya para eso. Es que, a ver, nosotros justamente lo que estamos buscando es esto mismo, es intentar que sea lo más sencillo posible, pero a su vez poder tener estas herramientas para poder controlar, porque tenemos que entender que esta problemática, o sea, es una problemática de índole transversal, nos afecta a todo, y es muy difícil solamente desde el Estado Nacional poder controlarla si no tiene la colaboración del resto de los agentes, y creo que esto, a ver, y acá quedan fuera del discurso las banderías políticas, y queda fuera del discurso el carácter de cada uno. Me parece que acá el objetivo común es combatir fuertemente contra la fabricación de estupefacientes, y la realidad es que sin precursores químicos en este país no se pueden fabricar estupefacientes. Entonces lo que nosotros necesitamos es la colaboración de todos los agentes para poder justamente tener un control que sea lo más efectivo que pueda ser. Cuente con ello desde el punto de vista del Consejo Profesional de Química. Muy bien. Bueno, le agradecemos su participación en el programa y nosotros vamos a escuchar algo de música en el Consejo Le Aconseja. Muy bien, les agradezco mucho y les envío un saludo afectuoso. Hasta luego. Un gusto y seguimos en contacto.